Hola, bienvenido a la introducción a las estructuras. Esto es una clase inversa donde la clase será cualquier lugar donde podamos aprender. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, ¿qué es una estructura? Los tipos de esfuerzos, tracción, compresión, cortante y flexión. Los tipos de estructura, masivas, trianguladas, entramadas o neumáticas. Bueno, pero comencemos por el principio. ¿Qué es una estructura? Una estructura es un conjunto de elementos estáticos, esto quiere decir que no hay posibilidad de movimiento, unidos entre sí para soportar un conjunto de cargas. Para que una estructura se sostenga, se consigue gracias al equilibrio de las fuerzas que actúan sobre ella. Para entender mejor esta definición, imagina que levantas un montón de piedras sobre la palma de tu mano. Las piedras pesan sobre la mano y a la vez tú estás haciendo fuerza con el brazo para sostenerlas. El conjunto se puede mantener estable cuando dos fuerzas se equilibran entre sí. Los materiales tienen propiedades mecánicas como elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad, fragilidad, etc. Y de estas características va a depender su comportamiento frente a los diferentes esfuerzos. Como por ejemplo, el esfuerzo de tracción, cuando sobre un elemento se le aplican fuerzas que tienden a estirarlo. Un elemento sometido a este esfuerzo de tracción sería un cable. El esfuerzo de compresión se protagoniza cuando las fuerzas tienden a cortar un elemento, por ejemplo las columnas. El esfuerzo de cortadura se aprecia cuando un elemento es sometido a fuerzas que actúan como una cizalla, como podemos observar en la imagen. Las vigas son un ejemplo de elementos sometidos a ese esfuerzo. Y por último, la flexión es el esfuerzo al cual se somete un elemento cuando sobre él actúan fuerzas verticales, que tienden a deformarlo longitudinalmente, como podemos apreciar. Las vigas también están sometidas a este tipo de esfuerzo. En nuestro entorno existen muchos tipos de estructuras. Veamos ahora los tipos de estructuras. Por ejemplo, las estructuras masivas. Utilizan gran cantidad de material y apenas tienen huecos, como por ejemplo las pirámides egipcias y los templos aztecas. Las estructuras trianguladas son aquellas estructuras de barras, normalmente metálicas, que forman triángulos y dan ligereza, resistencia y versatilidad a las cubiertas de grandes luces y estructuras verticales. Las estructuras entramadas son las que se emplean en nuestros edificios de bloques de viviendas. Se constituyen por barras de hormigón o acero unidas de manera rígida formando un emparrillado. Y las estructuras neumáticas son aquellas desmontables y ligeras que contienen aire a presión en su interior que sujeta los nervios y la propia estructura. Bien, ¿qué podemos hacer ahora con todo lo que hemos aprendido? Os propongo una actividad en el taller, el Spaghetti Challenge. ¿Cómo podemos construir una torre mediante espaguetis y nubecitas?